Hola, soy Natalie de la Torre. Y yo soy Mitzi Quinto, y esto es Ecos Patrimoniales, el podcast De Todo y para Todes, de todo patrimonio. Hola, hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Ecos Patrimoniales Podcast. Hoy tenemos a nuestra segunda invitada boricua. Tenemos a Jennifer Santos. Hola, Jennifer. Hola Natalie, ¿cómo estás? Bien, bien. Y conmigo también está mi querida Mitzi desde Ciudad de México. Hola, Mitzi. Hola, hola, qué gusto tener a dos boricuas ahora conmigo en este espacio de Ecos Patrimoniales. Sí, vamos creciendo y vamos conociendo más gente y este episodio está súper chévere porque Jennifer también trabaja el tema de los desastres, pero desde una disciplina distinta de la cual no hemos tenido la oportunidad de hablar aquí en el podcast. Así que Jennifer, ¿verdad? Nos va a hablar desde la perspectiva de la sociología. Así que Jennifer, pero antes de empezar con este diálogo súper cool sobre los desastres y todo esto desde Puerto Rico, Mitzi, y yo queremos saber quién es Jennifer para Jennifer. Así es, cuéntanos de ti. Pues yo soy puertorriqueña, nací, crecí en Puerto Rico, en el área oeste, en Isabela. Mi papá es cubano, así que también tengo esa otra influencia caribeña. Y pues literal soy una mujer que en su momento era chamaca y ya no es chamaca. Soy una mujer de pueblo, de lo que aquí los sanjuaneros a veces dicen de la isla. Así que pues mi experiencia de vida es un poquito distinta, pero pues sí, eso soy yo y pues soy socióloga. Y estudio desastres, básicamente. Y en eso soy hija, soy pareja, soy amiga y soy profesora. Ay, qué bonito. Me gusta Súper. mucho esto que compartiste de tu papá, porque de alguna manera estoy pensándolo desde estas influencias de entender la vida desde una isla, ¿no? O sea, yo como mexicana, que bueno, el territorio es inmenso, las Ajá. distancias como son diferentes y, por ejemplo, cuando estuve en Inglaterra, la vida era como, wow, es que es una isla, ¿no? O sea, yo tuve como que aprender a cambiar ese chip, a vivir en una isla, pero entonces ahorita que tú lo mencionas, se me hace bonito que, claro, tú lo entiendes al revés, ¿no? Como desde ustedes, que hasta cierto punto podrían estar aislados digamos, de territorio continental, ¿no? Pero Ujú. bueno, quisiéramos preguntarte, pues como una socióloga, primero cómo quisiste estudiar sociología y luego cómo una socióloga llega al mundo de los desastres. Pues fíjate, yo quería estudiar sociología desde que estaba en escuela superior, porque cogí en cuarto año nosotros teníamos la oportunidad de coger física o coger ciencias sociales. Y entonces, pues yo decidí coger ciencias sociales, bien honestamente, porque me parecía más fácil que la física. Claro, claro. Este, Hubiese hecho lo mismo. y ahora mismo, pues obviamente no necesariamente pienso que es más fácil, porque entender la sociedad es bien complicado. Pero Más complejo, diría yo. sí, 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 exacto. Creo que quizás con las formulitas me hubiese ido más fácil. Pero pues sí, sí, era más sencillo. Pero pues nada, pues ahí tomé esa clase de ciencias sociales y pues decidí solicitar a un programa subgraduado de sociología en la Universidad de Puerto Rico y pues así empecé a estudiar sociología. Y pues el asunto de los desastres, en mi tercer año, yo tenía que hacer mi seminario de investigación y yo quería estudiar construcción de género en campañas de educación sexual. Y entonces fui a hablar con mi profesor en aquel momento y pues le expliqué el tema que yo estaba interesada y él me mira así y me dijo, sí, pero fíjate, a mí pienso que pudieses estudiar desastres. Y para mí fue como que totalmente que tiene que ver esto una cosa con la otra. Claro. eh, pero obviamente, pues ahora mismo te puedo explicar que tiene que ver una cosa con la otra. La importancia del género en el estudio de los desastres y en entender la experiencia de las personas desde la perspectiva de género en situaciones de desastre. Pero pues así empecé a estudiar desastres. En aquel momento, eso era como para el 2002 y el evento más reciente que había ocurrido en Puerto Rico era el huracán George. Y entonces pues empecé básicamente estudiando ese evento
Y de ahí pues hice mi seminario en desastres y tuve la oportunidad de ir a hacer mi internado a la Reserva de la Biosfera Maya. Y entonces ahí pues, pude como que tener esta perspectiva más amplia de desarrollo. Hice un programa de internado con la Universidad de Michigan en población internacional y desarrollo, a donde me enviaron a hacer mi internado fue a la Reserva Maya. Y entonces pues allí pues pude ver cosas bien básicas en el proceso de creación de riesgo, como por ejemplo la inserción de nuevas tecnologías de energía y cómo eso interaccionaba con las prácticas que se daban en la reserva, de por ejemplo corte y quema, y ahora están poniendo este cablecito por donde están quemando. Y entonces pues pude ver de forma bien básica cómo a través del desarrollo creamos riesgos. Y pues literalmente eso pues me fascinó y hasta el sol de hoy pues lo que estudio es eso, desarrollo, riesgo y vulnerabilidad social a desastres. Brutal. Wow. Wow. Oye, pero bueno, es que estamos como asimilándolo. Sí, yo estoy todavía también me- como que, wow, o sea, la oportunidad que tuviste y lo que te motivó y qué brutal. Oye, y qué bueno que tu profesor te dio como que ese impulso, dijo, oye, tírate para desastre. Y que qué bueno que se terminó para bien. Oye, ¿y cómo lo vives tú desde esta parte de, bueno, sí desde la parte de mujer, pero sobre todo como de esta parte de a lo mejor las dependencias? O sea, entiendo que tú fuiste llegando ahí como desde la parte académica, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo te puedes ir insertando a lo mejor en cambios ya en políticas públicas o sea, desde la sociología, cómo puedes empezar a hacer eso para que pues ya haya cambios a lo mejor en la vida cotidiana? O sea, que no se quede solo como en la parte, en la academia, sino que ya se transmita y se traslade a, pues sí, a la vida cotidiana de estas comunidades con las que trabajas. Pues fíjate, desde el principio yo lo que he hecho es investigación social aplicada y entonces pues uno de mis primeros proyectos en desastres era específicamente sobre comunicación de riesgo en situaciones de tornado. Y entonces pues desde el principio era un proyecto para desarrollar eran colaboración con ingenieros y ellos estaban diseñando unos sistemas de radares y pues nosotros pues asumíamos que la tecnología no era socialmente neutral, sino que había distintos tipos de acceso a la tecnología y entonces pues explorábamos eso. Por ejemplo, cuál era el acceso que tenían manejadores de emergencia de distintas zonas en aquel momento en Oklahoma y en Puerto Rico a información de riesgo y cómo comunicaban ese riesgo a la población, cómo era su relación con los medios de comunicación, cómo era su relación con los líderes comunitarios, cómo se percibían a sí mismos en su función dentro de la comunidad. Una de las cosas que pues, ha pasado en Puerto Rico es que después del huracán George se cambió lo que es la agencia de manejo de emergencias. Antes era la Defensa Civil y pues después se cambió a la Agencia Estatal de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres. Y entonces pues eso cambia la visión de la agencia de ser una de defensa y reactiva a una que se espera que sea proactiva y que trabaje todo el ciclo de desastre, entiéndase de preparación, mitigación, respuesta y recuperación. Y entonces, pues cuánto de eso que está en el papel se da en la práctica del manejo de emergencia y cuántos de esos cambios que se esperaban con ese cambio en esa política pública, pues se han dado, es parte de lo que hago con mi trabajo y al mismo tiempo, pues como socióloga, pues entiendo que el cambio social es bien lento y quizás demasiado lento para las necesidades que nosotros tenemos. Por ejemplo, pensando así rápidamente en el cambio climático, el cambio social es demasiado lento para las demandas que nos presenta un reto como el cambio climático. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo que hace como quizás 10, 12 años,
una de las cosas que nosotros estábamos explorando y evaluando era el uso de la terminología de advertencias y avisos y cómo las personas interpretaban estos conceptos que son técnicos y no son parte del discurso. Entonces, pues parte de los temas así que a mí me interesan es el lenguaje ampliamente definido, no solamente que sepas hablar y escribir, sino estos tipos de, estas otras formas de lenguaje que son tus herramientas. Como el discurso, ¿no? Exacto. El análisis sí, del discurso, ¿no? Exacto, y formas de lenguaje que se convierten en tus herramientas para navegar la sociedad. Y entonces, pues se hizo bien evidente que las personas no sabían estas distinciones que para los científicos eran dadas, y pues desde entonces esa es una de las cosas que nosotros hemos dicho en múltiples conferencias y discusiones así aplicadas, y así la semana pasada estaba haciendo una entrevista. Y la persona que estaba entrevistando me dice, no, porque vamos a eliminar el uso de estos conceptos de advertencia, estas distinciones, porque la gente no entiende. Y fue como que, oh, wow, el cambio social. Pero vuelvo y te digo, son quizás bien pocas las instancias en las cuales tú ves como que a diablo esa transmisión de conocimiento. Pero al mismo tiempo que resalta la importancia de la investigación interdisciplinaria y particularmente el mirar los desastres y el riesgo como procesos sociales. Por supuesto. Wow, exacto. Oye, y ahora mismo, ahora que menciona, ¿verdad? El trabajo que tú estás haciendo y sé que estás realizando trabajo de campo en estos momentos en Puerto Rico, ¿no? Tanto en el área de San Juan como en el suroeste. Y bueno, las dos somos del suroeste y sabemos que en los últimos años, bueno, desde el huracán María y más reciente, enero 2020, 2021, ya ni sé, los años son un blur para mí. 2020, el año pasó muy rápido. Enero 2020 fue particularmente horroroso debido a los temblores, terremotos, sismos, no sé qué otro término usamos aquí en el podcast. Y el suroeste, especialmente el área sur, Guánica, Guayanilla, fueron terriblemente impactadas y todavía al sol de hoy estamos en un proceso de recuperación y bueno, ha sido todo un proceso. ¿Qué trabajo estás haciendo ahora mismo en esa área? Pues precisamente el incidente, pues, el evento de los terremotos me dio la oportunidad de volver a hacer investigación de comunicación de riesgo, que era algo que hacía unos añitos que no estaba haciendo porque estaba trabajando en temas de transiciones a la sostenibilidad. Y entonces, pues lo que estamos haciendo es, pues obviamente Puerto Rico tiene un contexto particular que al mismo tiempo reta cómo nosotros estudiamos los desastres. Pues como hablé, pues está este ciclo que nosotros estudiamos: preparación, respuesta, recuperación, mitigación, pero pues no es aplicable a la realidad de Puerto Rico. Porque pues en los últimos 4 años hemos tenido terremotos, hemos tenido huracanes, hemos tenido deslizamientos, hemos tenido el COVID, y entonces pues las personas están navegando múltiples ciclos de desastres. O sea, tú estás recuperándote de uno y manejando que si perdiste tanto de tal cosa y quizás estás todavía manejando un proceso de seguro o un proceso de ayuda con FEMA, un proceso de préstamo, porque pues obviamente tienes que ver el desastre como creando un escenario bien diverso. O sea, una de las cosas que uno ve es que quizás las personas que se benefician, por ejemplo, de los préstamos, no son necesariamente las personas que tienen más pérdida o que más necesitan, sino que ven el desastre como una oportunidad para hacer las mejoras que querían hacer a su casa y tener un préstamo a bajo interés. Y ahí pues tienes un ejemplo de un desastre como un cambio positivo. Así que pues dentro de esa complejidad, de este contexto de múltiples eventos y de efectos acumulativos y qué trayectorias se van dando a través de esos efectos acumulativos, pues estamos estudiando cómo las personas perciben el riesgo y cómo toman decisiones para protegerse a ellos y a su propiedad. Y básicamente esas negociaciones de qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer, cómo lo puedo hacer, y al fin y al cabo, ¿qué termina siendo? Así que como ya estamos a un año del evento, pues podemos ver un poco de esa diversidad de, por ejemplo, personas que querían hacer unos ajustes para reforzar su vivienda y pues los han estado haciendo, o personas que se habían ido de Puerto Rico
y están regresando, o personas que se habían ido a vivir con sus hijos porque tenían miedo y están, por ejemplo, ayer mismo hicimos una encuesta con una señora que hasta ahora se había quedado dormida en su casa una noche y estaba intentando el proceso de regresar a su casa porque pues vivía sola y pues se había estado quedando con su hija, pero ya entendía que podía regresar a su casa. Y también esa toma de decisiones de cuando yo entiendo que puedo regresar a la normalidad, pues es bien diversa y multifactorial. O sea, tiene gente que salió y se quedó al frente de su casa. Y por ejemplo, ayer hablamos con otra gente que nos dijo, bueno, nosotros estuvimos 3 semanas afuera, pero entonces empezaron unas lluvias y pues nos metimos esa noche adentro y ahí decidimos como que, bueno, pues vamos a quedarnos en la sala. Y entonces, pues básicamente es ese proceso de entender cómo deciden manejar el riesgo en el plazo inmediato y después, pues más a largo plazo en términos de ajustes y acciones de protección y medidas de preparación y ese tipo de cosas. Así que eso es lo que estamos bregando en el suroeste. ¿Verdad? Wow, está muy interesante. No, yo iba a decir como que es que todo como viví los sismos y todo lo que menciona es como que, es que es verdad, o sea, todos dormimos afuera en el carro porque teníamos miedo cada vez que temblaba. Yo sabía que a las 4 de la mañana iba a temblar, yo sabía, entonces... Entonces esa es la otra cosa, esas construcciones del riesgo, había un horario, la gente había alterado el patrón de sueño porque decían que de madrugada era que ocurrían estos eventos, así que pues, me acabas de mencionar otra cosa que es un patrón, sí. Qué interesante, ¿no? Decir. Porque justo, no eso, que lo estaba pensando como, me gustó mucho esto que estabas mencionando antes y veo ahorita la conexión de cómo es asincrónico, ¿no? En cambio social, o sea, la adaptación y el cambio climático. O sea, no vamos al mismo ritmo. Entonces, también nuestras percepciones de qué tan rápido o lento o de cuándo va a temblar o de cuándo no va a temblar, finalmente también reflejan nuestros miedos, ¿no? O sea, nuestras vulnerabilidades. Porque yo también me acuerdo cuando viví el sismo aquí en México y mi gran temor era como, yo me iba a meter a bañar antes de que pasara el sismo, afortunadamente no me agarró en la regadera, pero por poquito, ¿no? Entonces yo me acuerdo que después era como, no me voy a meter a bañar porque qué tal que pasa ahorita, ¿no? O sea, porque haces estas asociaciones y entonces seguramente es como ustedes mencionan, ¿no? Que es que tiembla más de noche, entonces no me puedo ir a dormir. ¿Por qué? Pues porque sentías que se incrementaba tu porcentaje, digamos, de riesgo o de vulnerabilidad y entonces te iba a agarrar con menos defensas o menos herramientas para poder lidiar con esto, ¿no? Y otra cosa que también quería mencionar que me gustó mucho, ahorita en lo que nos platicabas, es esta parte como sociolingüística, ¿no? De cómo comunicas, como tú bien decías, o sea, un poco regresando a esto del análisis discursivo, o sea, qué tanto es la palabra que tratas, o sea, que esté usando el especialista y que cómo le entienda la comunidad a quien va dirigida. Y lo mencionabas con este ejemplo, ¿no? Entre advertencia y ¿cuál era la otra palabra que dijiste? Aviso. Como Aviso, exacto, ¿no? A sí. lo mejor cuál suena más espeluznante o cuál suena más urgente o cuál suena más como tienes que hacer esto, ¿no? O sea, como pues, que ¿sabes? también tiene que ver, ajá. No, que te voy a dar una anécdota mía, o sea, creciendo, o sea, siempre hay una temporada en Puerto Rico que hay muchas tormentas tropicales también. Y yo recuerdo que esos momentos eran más o menos mis favoritos porque teníamos que estar pendientes si era aviso o advertencia para no ir a la escuela. Mi mamá tomaba la decisión si ¿Y nos cuál llevaba era? a la escuela o no. Pero ¿y Depende cuál de la era la palabra. diferencia entre uno y otro? Pues si es aviso, es como que pues hay un aviso de tormenta. Está bien, por lo menos en mi contexto. Es un aviso, pero si es no, hay advertencia. Ah, pues al revés. Pues para que tú veas, pues mami, lo entendiste al revés. Y yo lo entendí al revés. Sí, era como que aviso que ya es inminente. Aviso que es inminente y que puede ocurrir. Ah, ok. O sea, quiere decir que aviso es, ya está encima de ti y advertencia es, va a estar encima de ti. Exacto. Por ejemplo, con un tornado, en el escenario de los tornados, que era donde nosotros estábamos estudiando eso, una advertencia era que las condiciones estaban para que ocurriese un tornado. El aviso era que ya un spotter había visto un tornado tocando tierra.
Wow, ok. ¿Ves la importancia de que todos tengamos las mismas? O sea, sí, es que, pues es que por eso el discurso es tan maravilloso y tan interesante, porque Entonces si la no estás en pregunta el es, mismo, en la misma página, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿ahora van a cambiarlo a qué? Porque mencionaste ahorita que iban a cambiarlo, eso del aviso, la advertencia, o comentaste Pues algo así. según entendí, sí, solamente iban a usar un concepto y no las distinciones. Aviso y ya, no mm, no va a existir el otro producto. ok. Oh, Sí, que también esto, por supuesto, tiene implicaciones en qué tan serio se lo toma la gente, ¿no? O sea, es la claro. parte como tan, a lo mejor tan bella del lenguaje, ¿no? Ujú. Que puedes compartir o sea, si no compartes el código, no puedes compartir el mensaje y Y en cierta forma también los cambios en tecnología, ¿sabes? Porque al mismo tiempo, pues la tecnología de observación, de sensing, que es ujú, básicamente lo que usan para detección de todos estos eventos, pues también ha mejorado. Que pues no, obviamente no es perfecta ni cerca de ello por las mismas propiedades físicas del sistema, pero pues también se ha mejorado y pues se ve, o sea, en la parte de comunicación, pues también uno esperaría que reconozca que hay unos retos, que por ejemplo otro es, en el caso de nosotros, no sé, en México obviamente no creo que ustedes usan el radio de la NOAA, no usan el radio de la NOAA, pero tienen un radio del tiempo tenemos el Sistema Meteorológico Nacional. y eso tiene un radio especial que usa o sale por las emisoras normales de cualquier mensaje. Buena No, asignación no, para ti, Mitzi. exacto, Descifrar. exacto. Pues, por ejemplo, tu reacción no es muy distinta a la de muchas personas acá. Nosotros pues tenemos el sistema del radio de la NOAA, que son los radios del tiempo, los weather radio, y entonces por ahí pasa toda la comunicación que emiten estas agencias. Pues una de las cosas es que pues, esa dependencia o el recurrir a estos radios para diseminar mensajes por esta agencia no es efectivo porque la mayor parte de las personas no tienen estos radios. Y entonces, pues también esa es otra de las cosas de comunicar, como que mira, qué chévere esta tecnología que tiene, pero esta tecnología no es la que accede a la población general. Así que para transmitir el mensaje tienes que usar otras Claro, herramientas. canales. Que Claro. ahorita también siento que es como, bueno, no, no lo quiero decir en contra de, o sea, que juegue en contra, aunque es como una expresión que tenemos en México, sin querer queriendo, ¿no? Pero, o sea, es como esto de, es que estamos tratando de avanzar, ¿no? Tecnológicamente y estamos como trayendo tecnologías de aquí, de allá, de allá. Pues sí, pero si no las trasladas al contexto, o sea, perdón, pero de nada sirve. O sea, realmente se vuelve una lista de cosas por hacer y como de lavarte las manos y de palomear de, pero estoy trayendo esta infraestructura, ¿eh? O sea, ya estamos muy bien. O sea, por ejemplo, ahorita estaba pensando que sí, evidentemente tenemos el sistema meteorológico, tenemos también el sismológico, y, por ejemplo, yo te puedo decir que yo las sigo por redes sociales, o sea, realmente no las leo a partir de un intermediario, sino decido irme directamente como a la fuente y lo veo en Twitter y entonces ya sé que ahí va a haber, creo que nosotros usamos amenaza más que aviso o advertencia. Usamos amenaza, entonces es como, hay amenaza de lluvias en esta tarde, ¿no? Probabilidad del 60%. Ah, ok, entonces hoy me llevo una chamarra o en fin, pero al final, pues pienso que es mucho de esto de qué pasa exacto, si no lo trasladas, si no lo traduces al lenguaje no especializado, pues de qué sirve que tengas la tecnología si pues no, igual no puedes comunicar esa información. O sea, no te va a Claro. ayudar a mitigar nada. Y que es parte de que, mira, por ejemplo, con los terremotos, pues cuando ocurrieron los terremotos, parte de lo que había eran los pronósticos de réplica. Y entonces el Servicio Geológico estaba desarrollando pues productos de comunicación para diseminar esa información. Y entonces en ese momento nosotros estábamos haciendo también reuniones comunitarias. Y en una de las reuniones comunitarias, cuando llegamos, pues en esos días habían salido estos pronósticos de réplica y los residentes pues quieren saber. Y me acuerdo como ahora que me preguntan de qué íbamos a hablar y yo digo, no, vamos a hablar de esto, aquello, lo otro. Y me dicen, no, nosotros no queremos hablar de eso, nosotros queremos hablar de los terremotos y qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar. Y entonces pues empezamos, yo le dije, pues mira, este es el producto que sacó el USGS para comunicar el pronóstico de réplica. Y entonces pues se los enseño y ellos lo miran y es como que, ¿y qué es eso?
Ya Súper pienso que boricua. no. Exacto. Y entonces, pues, obviamente lo explicamos, pero se hizo bien evidente que la gente no entendía qué era esto y cómo tú interpretabas estos porcientos y la ventana de tiempo que tú me estabas diciendo en que esto podía ocurrir. Y pues literal, así es que surge el proyecto que estamos haciendo ahora para tratar de co-desarrollar productos de comunicación que pues la gente verdaderamente entienda el riesgo al que están aceptando y las acciones que pudiesen tomar si quieren hacer algo al respecto. Y entonces ese es el otro asunto, pues que también, ¿sabes? No es simplemente que tú dices, yo quiero hacer algo y simplemente voy y lo hago, es cuán posible es que yo pueda hacer algo y también cómo yo, o sea, si yo creo que verdaderamente yo puedo hacer algo, que está en mis manos el poder de cambiar mi situación. Y entonces pues ahí entras en otras complejidades porque estamos hablando de un contexto de desastres acumulativos, así que también te encuentras con personas que están bien desmotivadas en un contexto de una crisis económica. Crisis de salud mental también. Sí, o sea, hay unos problemas endémicos de salud mental que obviamente se extienden más allá de los eventos, pero pues obviamente estas personas son parte de la comunidad y de la sociedad y pues desde su experiencia están tratando de lidiar con la situación. Entonces pues ¿sabes? Ahí es que te vas dando cuenta que la parte social verdaderamente es bien compleja y que tienes que dedicarle tiempo para poder desenmarañar y entender, ¿sabes? Cuán prevalente es que esto ocurra, qué es lo que la mayor parte de las personas están haciendo, qué es lo que estas no están haciendo y por qué no lo están haciendo. Y entonces, pues literal, se te hace, cuando miras el proceso de comunicación así en versión amplificada, expandida, te das cuenta de que es bien complejo y que requiere que hagamos trabajo de campo, que también es otra forma de que es particular de hacer ciencia, porque ahora todo es Big Data y vamos a usar imágenes de satélite, y pues obviamente también es más cómodo que ir a caminar por las comunidades de Guayanilla a 95 grados en abril. Pero pues son datos sumamente ricos que verdaderamente te permiten entender, ¿sabes? La experiencia y cómo la gente está tomando decisiones y si quieres verdaderamente hacer algo que atienda a esas complejidades, pues tienes que caminar esos 95 grados muy feliz. Wow, en verdad que sí, tremendo. Así que Jennifer, vamos a dejarlo hasta aquí para esta primera parte del episodio, pero audiencia hermosa que nos escuchan, sepan que la semana que viene está la segunda parte de esta súper brutal conversación. Así que te esperamos. Recuerda darnos follow en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, y que nos puedes escuchar en muchas plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás. Hasta la próxima.